Estoy en Pluma Hidalgo, un pueblo ubicado en la Sierra Oaxaqueña, famoso por sus fincas cafetaleras y por supuesto por su café. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. Para llegar a Pluma Hidalgo desde Huatulco existen varias opciones. El trayecto por la carretera entre la montaña dura aproximadamente 1 hora. El verde de la vegetación y las curvas son parte obligada del recorrido, por lo que si sufren de mareos, no olviden tomar alguna pastilla antes del viaje. Ya estoy en Pluma Hidalgo, me voy a hospedar en la finca Margaritas, pero como el camino es un poco sinuoso para llegar hasta allá, me mandaron esta otra camioneta. Vámonos. La finca Las Margaritas se encuentra en plena Sierra Oaxaqueña. Si no traen un vehículo adecuado, personal del lugar los encuentra en algún punto para bajar el último tramo, ya que el camino es totalmente de terracería. Ahora sí, ya llegamos a la finca, que comience la aventura. Estoy aquí con Adri, ella y su esposo Cole son los dueños de la finca Margaritas, entonces Adri nos va a platicar un poco. Adri, cuéntanos de esta finca. Bueno, esta finca es una de las fincas más antiguas y hermosas de Oaxaca. Fue fundada alrededor de 1870 y es un lugar muy especial, no solo para nosotros como familia, sino también por su belleza y por la energía que tiene como tan relajante. Entonces, hace 1 año más o menos decidimos abrirla al público para poder compartir esta experiencia con más personas. De verdad es una experiencia muy diferente. Además de que somos una finca cafetalera activa en la actualidad, que seguimos produciendo café de especialidad, tenemos muchas actividades dentro de la finca. Algo muy lindo que tenemos en esta finca que a mí me gusta comentarle a las personas que nos visitan, y algo muy raro también que ya no se encuentra, es que la casa de la finca, la casona de madera, sigue siendo la misma casa de 1871 cuando se fundó. La madera se ha ido reemplazando conforme se ha necesitado, pero la construcción sigue siendo la misma. Encontrar una casa original en una finca tan antigua es algo muy difícil porque ya casi ninguna finca mantiene la construcción original. Entonces eso es algo muy bonito en esta finca porque puedes disfrutar todavía un poquito como de la historia de cómo fue la finca cuando se fundó, y es algo que nos gusta mucho enseñarle a las personas que nos visitan. Perfecto, Adri, pues con tanta cosa que hacer, vámonos a la cascada para que nos dé tiempo porque muero por conocerla. La mayoría de las tardes son lluviosas en Pluma Hidalgo, por lo que es recomendable bajar a la cascada temprano. Después de la caminata en el súper sinuoso camino, finalmente llegamos a la cascada Margaritas. Está muy bonita, tiene una caída de 50 metros, además una poza poco profunda en donde te puedes refrescar y bueno, desde que se llega ya te estás refrescando por la brisita. Eso sí, no se les olvide traer zapatos cómodos, yo traigo mis botitas que no me fallan y jeans, es muy importante, no vengan en shorts porque hay una parte del camino en la que de verdad es mejor sentarte para no caerte, además de que las plantitas te van raspando las piernas, entonces pantalones. Además también se tiene una vista maravillosa desde aquí, vean nada más. Ya estoy en la cascada Golondrinas en donde me tienen preparado el temazcal, vean qué precioso está. Además aquí también voy a hacer un picnic. Ahora sí, ya estoy lista para comenzar con el temazcal. Adri me hizo favor de traerme plantas de aquí mismo, me trajo hierba santa, me trajo jengibre y me trajo té limón, lo cual es muy bueno para todo mi cuerpo. Entonces, ahora sí, a purificarme. Ahora sí, después de esta relajante media hora, es momento de salir. Voy a usar este exfoliante que me hizo Adri, es
100% natural, con café, aceite de coco y un poco de miel, y de ahí a refrescarme a la cascada. Sin duda, la mejor manera de terminar la experiencia es el contraste de temperaturas que se siente al adentrarse a la poza de la cascada. Si ustedes quieren completar la experiencia, pueden pedir un picnic. Vean nada más qué bonito está, la verdad es que se antoja. A mí me prepararon muesli con avena, manzana, frutos rojos, panquecitos de plátano y un muffin que trae pimientos rojos, cebolla y un té negro. Vean qué bonito está y la verdad yo creo que vale totalmente la pena. Como ya nos platicó Adri, una de las actividades que se puede hacer aquí en la finca es la cata de café. Yo ahorita me encuentro con el experto que es Cole, que me va a platicar un poco del café pluma y bueno, mientras tanto también me va a preparar un cafecito, así que Cole, cuéntanos. Bueno, pues mira, algo que no te puedes perder, Ale, es la catación de café. Aquí nosotros hacemos catamos los 3 procesos que tenemos más un café invitado, que puede ser un café comercial o un café que incluso puedas traer tú. El que tomas para que puedas diferenciar los cafés que estamos produciendo acá con los comerciales, ¿no? Y platícanos, Cole, una persona que viene a la cata, ¿qué es lo que va a aprender? Bueno, pues aquí lo que tratamos nosotros de mostrar es que puedas identificar un café bueno de un café malo, ¿no? Por ejemplo, los cafés malos te dan tonos muy amargos, muy fuertes, por lo regular están quemados. Entonces, para que aprendas a diferenciar qué café sí te quieres tomar y qué café no. Para eso usamos un método, bueno, primero hacemos una charla extensa sobre el café, sobre los aromas y te ampliamos un poquito el panorama. Y luego tenemos aquí una cajita que se llama La Nariz del Café, que fue hecha por un francés que hizo también La Nariz del Vino. Y entonces es un jueguito muy interesante en donde puedes empezar a identificar los aromas que vas a poder encontrar en el café, ya sea en fragancia, cuando está el aroma recién molido en seco, y en aroma cuando le ponemos agua caliente. Okay. Entonces tenemos 4 segmentos de aromas más o menos, los caramelizados, donde podemos encontrar aromas muy interesantes como la vainilla, el chocolate amargo, almendra tostada, nuez, etcétera, ¿no? Y también los aromas malos, ¿no? Como por ejemplo la llanta de carro, sudor de caballo, o zorrillo, cuero, ave asada. Hay infinidad de aromas también malos que podemos encontrar y que es interesante que los aprendas a identificar para que no te vayas a tomar un mal café, ¿no? Okay. Y entonces ya en catación ya va a ser un poquito más fácil poder entender o interpretar qué aromas vas a poder encontrar ahí. Pues ya lo saben, la cata de café, especialidad de Cole, es algo que no se pueden perder si visitan Finca Margaritas, porque además de conocer un poco más, pues van a poder disfrutar ya el café que tomen en su vida cotidiana en un futuro. Llegó la hora de la cena y Adri nos preparó unas delicias que además de ser oaxaqueñas también son prehispánicas. Es la clásica tlayuda con quesillo y tasajo. Nos preparó agua de Jamaica con cardamomo y bueno, para comenzar, la sopa guía, que se ve deliciosa. Ya me explicó que es una sopa que se hace con todo lo que se tiene en un sembradío de maíz. Entonces, bueno, lleva el elotito y además la calabaza, pero no solo la verdura, sino también la enredadera. Vamos a ver qué tal está. Ay, qué rica está. Está muy buena y además no están para saberlo, pero ya enfrió un poquito el clima. Hace ratito llovió un poco, entonces calientita, está muy, muy buena. Esta es la habitación en la que pasé la noche, bueno, mejor dicho, la tienda en la que pasé la noche. Como pueden ver, está increíble. Todo este concepto de glamping que tiene la Finca Margaritas es una experiencia única. Glamping viene de la palabra glamour y la palabra camping. Esto quiere decir que ustedes van a acampar, pero sin tener que renunciar a todas las comodidades que existen en un hotel. En este caso, obviamente, tengo cama, tengo ahí mi kit de baño con todas las amenidades. Obviamente el baño no está aquí adentro, hay que dar unos pasitos
minutitos a la derecha, pero ahí lo encuentran, hay agua caliente, está súper bien, súper bonito también. Se está aquí en pleno contacto con la naturaleza, también tienen para cargar su celular, tiene luz. Yo la verdad estaba un poco temerosa, les debo confesar, porque ayer llovió muy fuerte, entonces yo pensaba que se podía meter el agua, que iba a pasar como mucho frío. Para nada, les prometo que dormí delicioso. Aquí en las habitaciones tienen esta cobija que está increíble, dormí súper calientita. De verdad es un concepto muy, muy padre. Tiene alberca que está increíble, tiene unas camitas como colgantes en donde te puedes acostar y descansar. Todo el tiempo se está en contacto con la naturaleza, con la selva. Hay senderos para realizar caminatas, lo de las cascadas. La cocina también es muy rica. Ustedes por un precio extra pueden desayunar, comer o cenar aquí y es delicioso, y también hay platillos muy típicos de la región. Entonces, de verdad que les súper recomiendo este lugar. Ojalá puedan darse una vueltecita por acá. Enclavado en la Sierra de Oaxaca se encuentra Pluma Hidalgo, un pueblo cafetalero por excelencia lleno de fincas que hasta la fecha siguen viviendo de estos granos. Sus montañas siempre verdes son acariciadas diariamente tanto por el sol como por la lluvia. El aroma a café invade su pequeño centro histórico, en donde se aprecian el kiosco y la iglesia principal, ambos rodeados de locales, cafeterías y tiendas. Obviamente tenían que venir a conocer el pueblo, es muy chiquito, está muy pintoresco y colorido, y aproveché para desayunar aquí. Esta cafetería se llama Origen Mágico, también tiene su propia marca de café, y bueno, pedí un capuchino y una crepa de queso manchego. Vamos a ver qué tal está. Está muy rica. Bueno, las crepas a mí me gustan mucho y está muy buena, muy finita la masa. Está muy rica. A una cuadra del centro se encuentra el Jardín de Elia Martínez, donde la señora Elia tiene una gran colección de orquídeas y de diversas plantas. Vamos a conocerlo. Flores en vivas y distintas tonalidades dan vida al lugar, que a pesar de ser pequeño, permite al visitante deleitarse con cientos de ejemplares de estas maravillosas especies a cambio únicamente de un donativo. Lo que gasté en este viaje fue 1,600 pesos del vuelo redondo desde la Ciudad de México hasta Huatulco. Del transporte en el colectivo desde la Bahía Chagüe hasta Pluma Hidalgo fueron 80 pesos de ida y 80 de regreso. 450 pesos del relajante temazcal. El picnic en la cascada costó 250 pesos. 450 pesos de la cata de café. 1,800 pesos por la noche de glamping en la casa de campaña grande. El total por mis alimentos y bebidas fue de 265 pesos. Así que el costo total por mi viaje a Pluma Hidalgo fue de 4,975 pesos. Sin lugar a dudas, es necesario hospedarse en una finca cafetalera cuando se visite Pluma Hidalgo para poder disfrutar al máximo de la experiencia. Un lugar en el que el trabajo del hombre y la naturaleza conviven diariamente entre verdes paisajes, que a su vez son hogar de varias especies endémicas de flora y fauna. Así, en pleno contacto con la naturaleza, yo me despido de ustedes. Esto fue Pluma Hidalgo, un pueblo al que definitivamente tienen que darle una oportunidad. Está muy cerquita de Huatulco, entonces si vienen por acá, no duden perderse en este paraíso al menos 2 días. La verdad, a mí me encantó, me gustó mucho. Ya saben que si a ustedes también, no olviden darle like a este video. Cualquier pregunta que tengan yo se las respondo en los comentarios. Y si no están suscritos al canal, no olviden suscribirse. Nos vemos en el próximo Costo por Destino.